Hey, ¿qué pasa? Es momento de actuar. La tertulia Media Attack acaba de empezar. Ideas fresh, mentes on point. Bueno, un espacio único. Hicimos un recap de robótica, IA y demás hace un tiempo. Y claro, ha pasado el 2024, hemos dejado un titular. Pero comenzamos de nuevo. Y hoy Jesús Ángel Bravo, pues obviamente, ¿no? Cotertuliano de esta tertulia que hemos ya inaugurado el año pasado. Uh-huh. Claro, acabas de venir del CES. Es recién llegado. O sea, tienes un jet lag, sí, como yo, que también he llegado de Argentina, o sea que estamos los dos jet lags. Un poco zombies. Bueno, pero imagino que estarás súper inspirado por todo lo que has visto por allí. Bueno, realmente es una feria un poco lo que yo llamo de tendencias, ¿no? Es decir, que hay cosas que todavía no están en el mercado, pero que ves por dónde van un poco los tiros, que de alguna manera luego no todos llegan al mercado, pero digamos que te sirve de alguna manera de tener esa revisión. Estaba mirando un poco por Instagram, demás redes sociales, que han salido un montón de fakes de vídeos, ¿no?, hechos con IA, en el que se probaban innovaciones que eran realmente, no, verdaderas innovaciones. Porque el otro día estaba escuchando un podcast de INNIC en el que hablaba uno de los fundadores, ¿no? Y decían, oye, en el CES llevo ya 5 años viendo pantallas translúcidas, no termina de cuajar en el mercado. Es decir, como que por un lado hay muchísima innovación anunciada y con la IA y demás, pero por otro lado parece ser que se sigue volviendo a repetir todo, ¿no? Bueno, a veces lo que pasa con este sector, sobre todo de la tecnología y la electrónica, es que no todo cuaja. Es decir, hay, pues porque probablemente pues el mercado no está todavía listo para hacer, digamos, ser un producto de consumo, ¿no? Y lo que sí es cierto es que en una superficie que cada año es más grande, eso es cierto, 150.000 visitantes han estado, o sea, es una feria realmente de gran impacto. Pero es un poco que se amplían los sectores de uso, es decir, están presentes desde la maquinaria de obras públicas, con toda la automatización para su conducción autónoma, por ejemplo, y ahí la IA tiene mucho que hablar. O el tema de salud, es decir, donde hay muchísima innovación también en el tema de salud, ¿no? O sea que por ahí, digamos, sí te sirve un poco de contraste. Claro, o sea, al final una feria de estas, bueno, tú lo decías otro día en LinkedIn, oye, pues ya estoy aquí con las nuevas tendencias, ya me he refrescado un poco, vuelvo como inspirado también ir a cambiar, ¿no?, esa perspectiva del mercado, porque aquí igual estamos como muy encapsulados y de repente en Estados Unidos vemos cómo toman la delantera diferentes industrias de repente, o marcas, como ahora está pasando con los coches eléctricos, que de repente sale una marca nueva, irrumpe el mercado y súper barata y compite con línea de alta gama, o la robótica de consumo, que parece ser que poco a poco empieza a emerger. TRL 1 al TRL 9, o sea, en TRL 9, ¿qué has visto así como ya a puntito interesante? Bueno, para o sea, sí que hay por ejemplo, en lo que es esa robótica de acompañamiento de personas, digamos, esa unión de la IA generativa con la robótica. De alguna manera eso lo que le abre es a que la capacidad de empatía, por la capacidad de poner distintas formas de interacción con esos dispositivos, pues el impacto de la IA generativa, digamos, resuelve muchas cosas. Resuelve que puedas hablarle en lenguaje natural y que no tenga que ser mediante palabras ya predefinidas, que era como hasta ahora se podían hacer esas cosas, ¿no? O sea, le da ese rango más de incluso cero latencia, o sea, ya puedes hablar, ¿no?, esa cero latencia con la que la persona pueda reaccionar de forma rápida o pedirle ayuda y que de forma casi instantánea. Sobre todo es que la interacción de la persona con la máquina se haga, digamos, en el lenguaje natural de la persona, no que tenga que haber, digamos, unas palabras concretas que eran las que el sistema era capaz de identificar en función del interlocutor, ¿no? Y eso es infinito, porque puedes ahí taguear, personalizarlo. O sea, bueno, ya obviamente camp tecnológico con todo lo que va avanzando y yo creo que lo que va a ir haciendo estos años posteriores, lo que estoy viendo es eso, ¿no? Como que esta Silver Economy, por ejemplo, posicionándonos en este producto de acompañamiento doméstico, bueno, o profesional también, ¿no? Porque en una clínica, estas clínicas más abiertas, tipo co-living, en el que se le da más libertad a la persona y no estar encerrado, ¿no?, en un sitio
tan old school y la robótica empieza como a abrir esa sensación de seguridad también al paciente y también a los familiares. Bueno, digamos que va a haber como distintas cosas, ¿no? Unas serán más bien de soporte, digamos, para ver si le pasa algo a la persona o no, si se ha caído o no se ha caído, si está comiendo o no está comiendo. Pero luego solo el concepto ese de alguna manera de acompañamiento que hemos visto, ¿no? Es decir, con distintas formas más tipo de animales, ¿no? Es decir, una mascota que es un gato o un perro o otro tipo de animales a nivel, diríamos, robotizado, pues que es un escenario que realmente empieza a llenarse de contenido. O sea que ya, digamos, no es solamente que tenga movimientos, que eso es lo que se había resuelto, sino que esa interacción con la persona sea, digamos, más fácil de llevar a cabo. Y el tema de aplicarle, digamos, una inteligencia, o sea, esa unión con el ChatGPT dentro de ese dispositivo, pues va a resolver ese tipo de acciones. A nivel hardware también, porque NVIDIA ya ha sacado los nuevos microprocesadores dedicados en el que vamos a poder como dotarlos también de que la propia unidad del robot tenga como su propia conciencia física y luego por arriba pues la capa de OpenAI u otra. Sí, cualquier plataforma. Yo creo que NVIDIA lo que está haciendo es que puedas tener ya una potencia de computación y de almacenamiento sin conectarse, digamos, a la nube, sino que sea capaz de los sensores que tenga el dispositivo, ese robot, va a poder estar tratado con esos modelos de inteligencia artificial, más la interacción, digamos, de la persona, vía imagen o vía voz, ¿no? Tengo apuntado aquí que justo, o sea, un youtuber también, aparte de youtuber ya senior, que es un crack, Entrala, que hablaba de un tipo de los LLMs que ya estamos trabajando. Luego modelos de lenguaje, sí. Natural, eso es, el Large Language Models. Y luego tenemos los Accurate Models y los Action Models, que era interesante porque lo que decía es eso, ¿no? Que los Accurate Models son los que tienen muy poca latencia y se pueden programar justamente para tener inmediatez a la hora de responder y ser como muy, muy fiables a la hora de esa respuesta. Es que ahí algo que se mueve, de alguna manera, tiene que tener una garantía del tratamiento de lo que va a hacer con esas cámaras que lleve o esos láser LIDAR y demás, se resuelva de la misma, sin ningún otro tipo de incidencia, ¿no? Entonces eso lo tiene que hacer digamos la placa procesadora, y hay el anuncio de NVIDIA con la Super Orin, que es un poco el sistema que está pensado para ese tipo de acciones, pues le da esa capacidad para poder tratar esos nuevos modelos de lenguaje. Y entonces los modelos de entrenamiento, todo lo vas a poder desarrollar con esa plataforma. Sí, además, es una especie de sistema límbico, ¿no? de cerebro más primitivo del robot, en el que se asegure también la parte de seguridad. Pero claro, o sea, si por lo que sea pueda entender mal, actualmente pueda entender mal una indicación y esa línea de código se pueda, por lo que sea, corromper, y el brazo genera otro tipo de movimientos por lo que sea, o al caminar se cae para atrás, o cualquier tipo de punto errático, esto lo viene a resolver y de forma casi instantánea. O sea, NVIDIA ha jugado un papel ahora brutal para dar seguridad también. Yo creo que es, el avance, digamos, en la computación siempre va que, digamos, la potencia de procesamiento y la capacidad de almacenamiento son elementos críticos para poder tener un software más robusto. Entonces, esto es lo que de alguna manera da pie a que puedas realmente no solamente hacer mediante las tecnologías ya más tradicionales, diríamos, de resolver como el tratamiento de imagen o el tratamiento de otro tipo de sensores que de alguna manera, los LIDAR y demás, tú vas a poder jugar también con ese modelo de entrenamiento reforzado. Es decir, que le vas a incorporar, digamos, unas capacidades adicionales para que realmente ese modelo autónomo de respuesta sea capaz de
de DAS. Claro, porque lo estás sumando son nuevas capas, que son ya ese refuerzo que llamas tú, es el sobreentrenamiento que le llega como capa ya más superficial, en la que en el día 1 al 20 ya termina por, ¿no?, solidificar toda esa cantidad de interacciones que puedas tener tú con el robot, porque al final no son millones de combinaciones. Bueno, hay dos partes en un proyecto de este tipo, ¿no? Es decir, cómo, digamos, eres capaz de incorporar a ese sistema robótico un sistema de entrenamiento por refuerzo, que eso lo haces, digamos, fuera del robot, digamos, y ahí puedes hacer entrenamiento sintético, es decir, que tienes un modelo digitalizado de un entorno totalmente digital donde tienes ese modelo de robot, y sobre ese, digamos, haces un modelo de entrenamiento que es similar a lo como se ha resuelto el tema digamos, de la interacción para el entrenamiento con texto y voz, pero ahora lo haces aplicado al mundo de un robot que se tiene que mover en un entorno. Hasta ahora el problema que había, o sea, cuando, digamos, la inteligencia generativa está resolviendo claramente respuestas que tú necesitas, es porque tiene un gran banco de entrenamiento, porque se ha cogido toda la información existente en la web. En el mundo de la robótica, claro, eso está mucho más limitado. Entonces, bueno, aparte de que hay ya una serie de proyectos por consorcios de centros tecnológicos y universidades que se están poniendo de acuerdo en compartir, y entonces cada uno pone pues todas las imágenes de movimientos reales de robots, el enfoque de NVIDIA es además potenciarlo con lo que se llama imágenes sintéticas. Entonces yo puedo generar un modelo de entrenamiento creando todas las opciones posibles de forma sintética. Y eso es una forma en la que luego el robot real se va a basar en todas esas posibilidades que sintéticamente se han creado para saber cuáles son las que son válidas o las que no en la respuesta real, ¿no? Y ahí es donde realmente ese proyecto Cosmo que NVIDIA ha lanzado, pues va para crear ese estándar, ¿no? Es un proyecto abierto para hacerlo. O sea, realmente está siendo quiere ser como el Google de la robótica, ¿no? O sea, ser como la base. Sí, es un poco el que está creando, digamos, una base que realmente se va a utilizar como modelo estándar. Sí, pues Gemini y Anthropic, bueno, todos beben, y OpenAI, todos están detrás o beben de esa fuente que es todos los microprocesadores que están creando, que nadie se esperaba, ¿no? Porque hay uno de 70 billones de parámetros, que es uno de los brutales, ¿no? Porque tú puedes entrar en un modelo de 70 billones, que es como similar al O1, por ejemplo, de OpenAI, que ya hace maravillas. Entonces, una empresa con $3,000 o similar se instala y lo tiene en aislado y puede... Claro, o sea, vas a tener una plataforma de computación, digamos, en modo local. Eso ya, digamos, no solamente aplicable al mundo de la robótica como tal, sino aplicable a cualquier entorno de hacerlo. Al final es una plataforma, el proyecto que he presentado, esa unidad standalone, diríamos, con una capacidad que puedas rodar en local, igual, los modelos. Si eso, de alguna manera, que puedes ya crear unas plataformas sintéticas de procesamiento para dar todas esas respuestas y luego lo trasladas a, digamos, esa plataforma que es la SuperOrin, que sería el módulo que estaría dentro de los sistemas robóticos, pues ahí es donde ya el sistema va a tener, por un lado, el modelo de contraste, digamos, que has creado, donde ha sido el aprendizaje por refuerzo, con la información real que está captando en ese momento todos los sensores que el robot tiene. Sí, o sea, va a estar todo el rato poniéndose, actualizándose de forma constante por sí mismo y por contraste. Eso es. O sea, digamos que la base de función, o sea, lo mismo que cuando se ha lanzado ChatGPT, se ha lanzado un modelo en el que hay esos millones, digamos, de parámetros que le permiten, digamos, tener una capacidad de entender lo que estás haciendo en el prompt, pues eso mismo se trasladaría a ese modelo, digamos, en una robótica, digamos, inteligente, en el que ya
las órdenes se puedan dar por voz, es decir, no tendrías que haber hecho una programación al uso como se hace hasta ahora, sino que el sistema tendría la capacidad de poder aplicar el mismo modelo que nosotros hacemos con un ordenador normal para interaccionar con el ordenador basado en un modelo el equivalente a ChatGPT, pues eso lo tendríamos sobre el sistema robótico. Es una maravilla. Entonces, eso, digamos, sí que va a ser un salto increíble. Y aparte, no solo ese salto, sino ya lo habíamos hablado el año pasado y parece ser que empieza a pasar esa gran fragmentación a nivel de infraestructura, que lo veníamos hablando ya hace 2 años, al menos yo contigo, que hemos, el momento de los hosting, luego hablamos de todas esas infraestructuras, cómo estaban desplegadas en el mundo y cómo hablábamos en algunos momentos de que tiene mucho sentido que se vuelva al silo, porque claro, si tenemos silos y luego silos de silos, es decir, a nivel territorio digital, se define esa gran red, vamos a decirlo local, una especie de LAN local, y cada uno luego en su casa o en su dispositivo tiene la oportunidad de tener su propio silo, que es este tipo de hardware montado con este tipo de software, no solo en domótica o en robótica, sino en nuestros propios dispositivos. Entra como la nueva conciencia digital, empieza a emerger de alguna forma. Empezamos a tener la autonomía, control. O sea, es un mundo bastante... Bueno, yo creo que lo que va a haber, pues lo que se dice, si yo no quiero compartir información que es crítica, pues tendré que tener alguna manera de poder tratar esa información en modo privado, ¿no? Entonces yo creo que esto va a permitir tener esos escenarios, pues por ejemplo en áreas de salud, cuando estamos hablando, ¿no? Es decir, oye, yo puedo tener un sistema en el que la información no salga y tenga la capacidad de tener ese análisis de respuesta como me lo da un servicio en cloud. Pero, digamos, para determinado tipo de datos, pues puede ser necesario que se procese sin salir a la nube. Tengo la sensación de que va a venir de vuelta una era de la parte de nuevas licencias, nuevas patentes, que se va a poder proteger más lo original, aunque luego beba de algo global, ¿no? Pero como que pueden haber oportunidades también de tener como... Bueno, yo creo que trozos... si se especializa, o sea, es decir, esos modelos de lenguaje, algunos son universales y otros van a ser más especializados. Entonces, cuanto más especializados sean, entiendo que hay una... digamos, necesidad de proteger, digamos, quien accede a la información por el valor que eso tiene, ¿no? Y licenciarlo también. Y licenciarlo, claro. Claro, porque ahí en el mundo del software tenemos mucho por hacer. Porque hardware, más allá de que avance o no, todo esto, o sea, ponerte a competir con Nvidia, o sea, es mejor montarte sobre lo comoditizado, ¿no? Y utilizarlo, porque hay un sinfín de productos. ¿Cómo visualizas después del CES, aparte de lo que has visto, así en un rango de 3 a 1, cuál es, de lo menos a más, lo que más te llama la atención? Bueno, la primera es esa orientación de que la inteligencia artificial, digamos, se pone como una capa, digamos, sobre muchas cosas. Es decir, desde los coches a otro tipo de dispositivos, tanto en casa, en la oficina o en los servicios hospitalarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay toda una oleada de cosas que están surgiendo alrededor de esa capacidad, digamos, sobre lo que son servicios especializados. Un new founder o un futuro founder que quiera hacer algo, si le queremos recomendar algo, o sea, estas ideas que pueden surgir partiendo de esa lógica. O sea, ¿qué oportunidades ves? Así, si tú no tuvieses empresas que dirigir ni nada, y voy a emprender algo por alguna área, ¿dónde ves? Bueno, yo creo que el ámbito de la salud es un ámbito, digamos, de gran impacto y de necesidad creciente. Es decir, digamos, lo que es también la asistencia a las personas mayores, ese es otro ámbito importante, ¿no? Para hacerlo. Y luego ya en las industrias de más volumen, pues todo lo que es la innovación hacia, digamos, el sistema de vehículo autónomo, pero que vehículo autónomo son drones, son coches, son camiones, es brutal. Son cualquier cosa. Claro, de alguna manera se va a hacer, poner a los claro. drones en una especie de enjambre
a detectar ciertos patrones. Con la IA, con este hardware montado sobre el dron, podría estar en tiempo real haciendo análisis muchísimo más potentes que ni siquiera hoy se puede hacer en el ordenador. Y que o una garantía de utilización, pues por ejemplo, en espacios cerrados. O sea, decir que ahora dices el dron está solamente más bien en espacios abiertos, pues también hay cosas necesarias. Se presentaban pues un dron para supervisar líneas de saneamiento. O sea, entonces, como el sistema es capaz de navegar con referencias que no son GPS, porque, digamos, dentro de una tubería no existe, ¿no? ¿Y cómo lo hace ahí? Para ¿Con hacerlo. LiDAR? ¿Lo mapea Con LiDAR, todo? sí. Ahí, pero claro, tiene que tener una capacidad de procesamiento el sistema, el propio dron, para poderlo hacer. Claro. O sea que, bueno, cualquier persona que esté pensando en la Silver Economy, que no solo piense en VR, que escucha muchos proyectos de gente joven que voy a hacer experiencias. Ahora se ha abierto un sinfín de cosas más en el cuidado. Incluso ahora también se va a empezar a distribuir robótica a nivel profesional y a consumo también, en B2B y en B2C, que eso es un gran salto. Cuando de hecho ahí en Camp ya estás. En este nivel, ¿qué estás viendo? ¿Ya ahí el mercado empieza a entender? Bueno, ahí yo creo que las expectativas siempre van por delante, digamos, de lo que es el producto, digamos, listo y disponible, ¿no? Se está viendo un poco que tener productos que satisfagan, digamos, pues cuesta más tiempo, ¿no? O sea, esto es como cuando hemos visto los anuncios en el área aeroespacial, ¿no? Es decir, se lanza el primer cohete, bueno, pues llega, pero luego no aterriza. Bueno, pues en el mundo de la robótica, a una escala distinta, pues pasa un poco lo mismo. O sea, tienen que ir resolviendo muchas cosas desde el punto de vista mecatrónico y luego desde el punto de vista ya de la aplicación de estas nuevas capas de software. Entonces, digamos que eso retrasa un poco el lanzamiento. O sea, estamos viendo más bien que los anuncios que estaban del 2024 serán realidad más bien a finales de 2025, principios de 2026, para ver cambios reales, porque están, digamos, hay un poco de un escenario que está encadenado con otro. Es decir, si no hay capacidad de cómputo disponible, pues los sistemas no pueden hacer las cosas que en principio quieren que se hagan, ¿no? Entonces, claro, Nvidia lanza la nueva plataforma, pero hay que esperar claro, que haga el software necesario que se tiene que construir, y por eso de alguna manera los plazos van a ser más por el igual sentido. No es una estrategia como la de Tesla, por ejemplo, o Google, que van mapeando todo el mundo con LiDAR y diferentes dispositivos, o con los propios vehículos en flota como es Tesla, sino es al revés. En este caso cada nicho va implementando estos hardwares, van entrenándolos, luego ya se empieza a compartir. Entonces, claro, 2026 va a ser quizás el año en donde se empiece a ver más. O sea, es un mercado que, claro, no tiene las inversiones tan brutales de arranque como Tesla cuando lanza el primero, ¿no? Entonces, es un mercado mucho más pequeño, de demanda todavía, y eso pues hace que, claro, las inversiones que acompañan no sean las mismas. Pero bueno, digamos que la pugna un poco entre fabricantes americanos, los fabricantes chinos, pues hace que en ese escenario yo creo que vamos a ver bastantes novedades, pero de aquí a unos 6 meses. Ese es el año igual de que instituciones podrían ir adquiriendo los antropomórficos como para empezar a testar, que se vaya viendo en diferentes espacios quizás más abiertos, ¿no? Tiene mucho más sentido que yo qué sé, pues un museo o una gran empresa, es decir, que todo el mundo que lidera o es más grande que los demás, pues que se vea, ¿no? Que ahí empieza a llegar la tecnología. Yo creo que hay un uso muy inmediato que son los nuevos sistemas de información al público, por ejemplo, ¿no? Que esa capacidad de inteligencia artificial para hacer la interacción dentro de un humanoide que tenga que atender y explicar, pues tenga, digamos, una gracia que hasta ahora pues estaba mucho más limitada, porque los diálogos siempre tenían que estar preestablecidos. Sí, y ahora con 5 o 10 minutos hablando con el robot de forma fluida ya sería un efecto wow increíble, claro, solo por eso. O sea, esa parte yo creo que sí es en esto, digamos, en el primer semestre del año vamos a ver muchas cosas alrededor de ese concepto.
Luego ya los trabajos más de sustitutivos, es decir, de que hay una persona que coge cosas, que hace, que manipula, pues ahí, digamos, hace falta el ajuste fino, diríamos, ¿no? Del software, ¿no? Para ello. Yo creo que pero no es problema. O sea, si lo empezamos a fasear, esta fase, vamos a decir, de 2025, pues puede ser el año en el que la gente empieza a hablar, se hace más una divulgación, que es un poco, ¿no?, esa estrategia en la que ya empezamos a verlos, a dialogar con ellos y demás. Luego el año de las acciones y el reemplazo de las acciones puede ser ya 2026-7, en el que empezamos a verlos en ciertos puestos y así de forma, ¿no?, ascendente. Ahora, no hablemos de lo social, porque ahí en lo social hay mucha gente que estará como, ¿no?, preguntándose ya, pero cuando empiecen a tomar acción sobre el mundo real, ¿qué va a pasar con esos trabajos repetitivos y demás? ¿Tienes ahí algo? ¿Has escuchado algo? ¿Se ha debatido sobre esto? Bueno, es algo que está ahí, es decir, pero quiero decir que más peligro hay en los trabajos de cuello blanco, que se dice, ¿no? Esta mañana tenía una conversación telefónica con un responsable de IT y me decía, mira, he conseguido multiplicar la productividad por 2 aplicando, digamos, las herramientas que ya están disponibles basadas en IA. Sí, automatizaciones. Por automatizar o por generar código que ya es suficientemente limpio como para poder ser reutilizable. Sí. Claro. Entonces, que eso estaba dando una productividad multiplicada por 2. Entonces, quiere decir que, bueno, estamos en un impacto, digamos, muy global de cómo estas nuevas herramientas, pues, digamos, o potencian. Y eso, bueno, pues habrá que pensar en ese reparto. Bueno, igualmente, hablando de fases más o ciclos, sería el ciclo número 1, que es el de la IA, es más lo que dices tú, ¿no? Todo lo que es más intelectual, no de tocar maquinaria y demás, porque hace un momento estábamos sintonizando el micrófono para que esté bien puesto y la cantidad de movimientos, ¿no?, a nivel motriz que he hecho ha sido muchísimos. Entonces, claro, eso hasta que llegue y luego que llegue la parte más cognitiva de este robot, pues reemplazar algo tan simple como esto va a llevar mucho tiempo. Entonces, puede estar tranquila la gente que repite trabajos manuales. La que no tiene que estar tan tranquila es, o quizás tiene que aumentar sus capacidades y utilizar la IA para aumentar la productividad, nada más. Sí, lo inmediato está claro que sería esta parte, ¿no?, de herramientas que ya están, que de alguna manera te ayudan a lo que tú haces directamente. Y luego, como todo, es decir, en cuanto a las tareas sustituibles, diríamos, por un sistema más antropomórfico, pues va a empezar probablemente donde han empezado los sistemas robóticos tradicionales, que es decir, el mundo de la industria, que en la industria tiene mucho más fácil de identificar los procesos. Y entonces han resuelto, digamos, una capa de procesos y hay otra capa de procesos que pueden entrar en una fase nueva gracias a que los dispositivos nuevos tienen esa mayor facilidad. Y si eso unimos que la propia adaptación de ese sistema robótico a las tareas pueda ser mediante comandos de voz, pues todavía eso acelerará en el momento que ya esté el que sea más fácilmente implantable, porque, digamos, va a poder resolver procesos cambiantes en el tiempo, no que sean, digamos, fijos, ¿no? En una cadena de producción, digamos, los modelos de tareas eran modelos que tenían una gran estabilidad en el tiempo y entonces se afinaban, digamos, mediante la programación como tal, ¿no? Entonces yo creo que ese escenario de facilidad de configuración será el que realmente dé un paso adelante. Y ahí está interesante también porque, claro, si metes, claro, en el mundo de, ahora hablamos, bueno, la muerte del SaaS y el nacimiento del nuevo SaaS, el CEO de Microsoft decía esto, ¿no? Que, claro, o sea, el tener la capacidad de poder crear agentes que de forma no muy rápida, con este hardware también montado sobre el hardware de NVIDIA, puesto en un proceso muy concreto, pueda tomar decisiones de forma autónoma para el refinamiento y que no tenga que crearse un sistema, sino que se ponen nodos y esos nodos van a tomar acción, ¿no? Es como el año de los agentes as a service. Y ahí hay muchísimo también por desarrollar a nivel negocio. Es decir, cualquier persona que detecte una mejora en una cadena de producción muy concreta
coge el chip de NVIDIA, se lo compra, le mete un modelo, lo entrena en open source, lo pone en una máquina y lo pone a auscultar y mejorar de forma constante, y eso lo vende y lo escala, o sea, puede tener miles de mini productitos adaptados desde ese principio. O sea, veo como un sinfín de o sea, yo creo oportunidades. que la diferencia, o sea, hasta ahora, digamos, los sistemas, imagina en una cadena de producción, necesito tener un sistema de garantía de calidad, ¿no? Y lo que se ponían eran unas cámaras, y las cámaras hacían un tratamiento, digamos, de la imagen y detectaban en función de cómo yo había identificado un posible error. Claro, si a eso que se hacía de una determinada manera, lo que tiene detrás es un modelo entrenado por reforzamiento constante, de forma sintética, claro, que de alguna manera va a poder valorar y mejorar digamos, su predicción, su resultado de forma impresionante. Entonces, ahí es donde realmente los escenarios de casos de utilización se van a ampliar, porque se puede dar ahora una respuesta que antes no se daba. Claro, y bueno, aquí, por curiosidad, aquí CAMP, claro, en los años que vienen, pues va a poder generar proyectos con todo tipo de empresas que quieran mejorar esto. De hecho, voy viendo también publicaciones, ¿no?, de CAMP en el que están estos brazos que para coger de forma como muy el producto como... Bueno, de hecho vi hasta un brazo de pulpo que diseñó una japonesa increíble que puede pillar cualquier cosa, y no me deja de sorprenderme toda esta parte, ¿no?, de casi dactilar, de tocar el producto sin dañarlo y poder moverlo, distribuirlo. Sí, ahí trabajamos con un fabricante que se llama Rochu, que lo que está especializado es en cómo manipular cosas desde muy pequeñitas y, digamos, con una delicadeza, porque están hechas digamos, con silicona, claro, digamos. Y una de las dificultades es justamente eso, que cada empresa que fabrica algo, pues la forma es distinta, los materiales también, y puede ser un tema alimentario, es decir, cómo coges un pastel sin dañarlo, o cosas que no dice que es una empresa. Tenemos varios clientes que inyectan plástico y hay que digamos, el plástico va se inyecta en un molde y hay que sacarlo del molde, la pieza. Entonces, hasta ahora y encima está con calor, con lo cual es un trabajo, digamos, poco penoso, porque, digamos, la persona está expuesta, digamos, a calor de forma constante, ¿no? Entonces, bueno, pues con este tipo de digamos, lo que es pequeños N-effector, que es un poco lo que se llama en inglés, digamos, tú puedes hacer adaptado a la forma y a cómo se puede coger, que a veces es por coger desde el interior de un agujero o por el exterior. Claro, todo claro. esto. Claro, pero eso aparte un humano ya tiene muchas dificultades o no va a poder refinarlo y repetir ese punto motriz fino tan concreto de repetir la misma intensidad. Sí, la pues fuerza. tendría que hacerlo pues con unas pinzas, siempre te tiene que apoyar en algo, ¿no?, para poder hacerlo. Sí, pero es rudimentario, o sea, no, buscarse la vida. Eso es, no tiene... No hay continuidad. O sea, es una forma... Bueno, que no hay otra forma, pues bueno, ahí o está, pagando el sacrificio pues con una parte del tendón que responde mal. Sí, eso es porque es repetitivo. Exacto, por la carga muscular y demás. Por ir terminando, porque vamos a tener muchas otras tertulias contigo, y la idea un poco, bueno, y para ti, es esto, aprovechar, ¿no? Acaba de venir del CES, bueno, yo vengo justamente de Buenos Aires también de escuchar y ver lo que están haciendo, por ejemplo, en mercado de pago, que es un super unicornio, el unicornio más grande de Argentina, y en la parte de logística me contaba un crack que está dentro, responsable top de esto, y me decía todos los retos que tenían a nivel robótica, ¿no? Y justamente esto era cómo el refinamiento de ciertos puntos, la robotización es brutal, y luego el humano cómo refuerza, ¿no? Sigue reforzando incluso a la máquina, y así mismo puede seguir siendo muy útil dentro de cualquier centro logístico, y todavía la cadena, las capas de robotización lo ven como a mediano plazo. No es algo tan inmediato en todo el reemplazo, humano. Entonces, que hay como muchas oportunidades, y veo que hay una gran tendencia en aprovechar todo esto, en logística, por ejemplo. Entonces, de estas dos cosas que ya has visto que te han gustado mucho, que es el cómo enlazar IA más el hardware, y ya hemos dicho que hay muchas oportunidades ahí para buscar e investigar, ¿qué recomendarías así, poner ojo
O sea, pues tú le has puesto el ojo a nivel macro, ya has visto algunas tendencias. Si quieres terminar de cerrar la parte de tendencias que veas, y luego un consejo a alguien que esté por pensar una idea y diga, oye, pues igual tiene mucho sentido ir por aquí o por allá. Bueno, o sea, lo que por un lado, digamos, es identificar esos sectores que están siendo, digamos, como más, digamos, intensos en buscar soluciones, pues probablemente porque su tamaño de mercado, digamos, es más grande, ¿no? Y ahí es donde estamos diciendo, es decir, lo que afecta a la salud y a las personas, esa es una parte importante. Y luego ya es cómo se está viviendo esa tecnología en los productos, digamos, más tradicionales, ¿no? Que lo más tradicional sería el coche, pero, digamos, hay muchos tipos de vehículos que hacen tareas también, ¿no? Entonces, esa es un poco la gran tendencia. Donde, digamos, se empieza a identificar, digamos, que hay oportunidades de resolver, pues justamente es cómo aplicar, digamos, a cualquiera de esos productos, digamos, los sensores adecuados para que de alguna manera sea esos ojos, diríamos, del sistema, ¿no? Es decir, cómo capta la información el sistema para poder, digamos, interactuar. Entonces, ahí hay un gran abanico de innovación, es decir, de cómo incorporarle, digamos, los elementos que el sistema va a tener del entorno para que de alguna manera las decisiones que haya que hacer, eso se resuelvan. Yo creo que por ahí es donde... A mí, ahora por darte ahí el contraste y también que tú lo aproveches y bueno, porque estamos pues queriendo entre divulgar y traer amplificar, ¿no? Esta idea de que la robótica no está solo relegada solo a la parte de industria, sino que hay muchas más oportunidades a nivel pymes también. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un brazo robótico en China que los venden por 3.000 euros, que he flipado bastante. Y el brazo es el típico brazo de que vemos en automotriz, ¿no? De tres partes, con X y Y, y lo único que hace es coger un paquete, moverlo de un sitio a otro, lo que sea. Pero puede servirle seguramente a un comercio que justo abre un e-commerce, le está yendo bien y no necesita crear un centro logístico gigante, sino con un brazo de estos y una cinta transportadora y 2 humanos bien coordinados con ese brazo, podrían hacer muchísimo trabajo de empaquetado o de movimiento de cajas. Es decir, que no es una gran inversión, porque no, eso lo estoy viendo, que antes era pues igual 100K, sí. 200, 1 millón, y aquí yo creo que ahora, digamos, por un lado, digamos, los precios de los distintos sistemas robóticos, digamos, están siendo muy asequibles. Digamos, el freno era que para poder hacer la puesta en marcha necesitabas tener un técnico, digamos, formado en cómo hacer esa programación del dispositivo, y que ahí, digamos, cada vez se le van a incorporar, digamos, unas facilidades para que esa programación no tenga que ser por un técnico especialista. Esa parte que decías, ¿no? De hablarle, de hablarle y de darle las instrucciones. Entonces yo creo que eso es lo que hace que pueda ensancharse, ¿no? Es decir, hasta ahora, digamos, se utilizan en los sistemas de gran demanda, diríamos, porque entonces puedes tener un técnico de soporte dentro de esa instalación. Se justifica, claro. Y cuando quieres ir a una pyme, digamos, el sistema tiene que ser mucho más autónomo, más autosuficiente. O sea, si lo encuadramos con un ejemplo en analogía, es como hace 10 años tener un estudio como este costaba más de 100K, tenerlo todo bien hecho y demás. Ahora es, entre 20K, imagínate que es ahora. Es decir, se va bajando y quizás hasta un 10X, va bajando década a década. Lo mismo que decrece en precio por una cuestión de economía de escala y demás. Lo mismo en este símil, claro, una fábrica en la que ya contaba, ¿no? Yo qué sé, pues una ensambladora de piezas para Mercedes-Benz, por ejemplo, se gastaba esos millones. Ahora ya con miles de euros te puedes hacer una línea de montaje de 3 puntos con estos brazos, una cinta transportadora, puedes poner un horno en el medio, ¿no? Está muy desarrollado y comoditizado también, ¿no? Las líneas las unidades de fabricación. Entonces, ese mix es el que veo interesante. Sí, hay cosas curiosas. Ahora tenemos que entregar un brazo robótico en un laboratorio, en un centro de formación profesional, que es de la madera. O sea, es un centro pero claro, dice, oye, las nuevas necesidades ahora
para hacer cosas son mucho más flexibles que antes. Antes, Claro. digamos, se programaban unas máquinas para hacer el taladrado en los tableros cuando tenías una serie grande, pero si no tienes una serie grande no salía a cuenta. Y dice, no, lo que queremos es probar que sea un robot en el que en función de la plantilla que yo le dé, me haga los taladros donde yo diga, me ponga los tubillones, que son esos cilindros de madera, Sí. para poder ensamblarlos de forma directa. Y lo que quieren es tener, digamos, una maqueta de operación real para entrenamiento de los alumnos. Entonces, Bueno, eso para prototipar también es brutal, ¿eh? claro, o sea, pero digamos que sectores que dices, "Joder, están muy lejos", Claro. es decir, la madera, es decir, y robots, pues parece que no encaja tanto, ¿no? O sea, sí tienen maquinarias, control numérico y tal, pero el tema del concepto de robot en una fábrica de madera, pues no, de muebles, pues no lo veías tan fácil. En la logística sí, movimiento de más mercancías, ¿no? Pero en las tareas, un brazo robótico. Pues bueno, pues en este caso nos han pedido que le acoplemos pues un pequeño taladro, diríamos, al robot, para que puedas hacer unas operaciones y que después pueda ensamblar, digamos, unos elementos adicionales. Yo creo que por ahí se ve que donde, de alguna manera, en los sectores que hasta ahora no entraban ese tipo de elementos tan versátiles, empiezan a entrar. Sí, ahora si vemos en una farmacia que ¿no? dispensan el Bueno, despacho mira, rápido. tenemos en este caso es las farmacias hospitalarias tienen que hacer los blister del medicamento, digamos, personalizados a cada paciente. Entonces, digamos que la dificultad ahora es decir, bueno, cómo hacer un sistema que sea capaz de incorporar las medicinas que quieren dentro de ese blister, porque igual digamos, el blister está formado por una cinta, por una bolsa de plástico, pero que está encapsulado en cada zona y con termosellado, digamos, las pastillas que tiene que tomar a lo largo del día una persona. Entonces nos han pedido lo mismo, decir, oye, queremos incorporar esto que se hace, hay una tarea que la está haciendo manualmente una persona, que la pueda hacer el sistema. Es decir, que sí va a haber la farmacéutica creando, digamos, lo que es el conjunto de medicinas, pero lo que es cómo se le va a llevar directamente al paciente, pues que esté embolsado, digamos, en función de lo que llegue, ¿no? Bueno, y en cooking también, se hablaba también, ¿no? Estas cocinas dark kitchen y demás. Y ahora, por ejemplo, hay otro brazo que no sé cuánto vale, pero que se puede entrenar por movimiento, por copia mimética. Es decir, te pone la visión artificial, tú haces y te copia exactamente, o tú puedes mover el brazo y decirle cómo. Es decir, tiene muchas variaciones de entrenamiento, enseñanza. Sí, pero que ese entrenamiento sea sin casi decir, o sea, como decías tú, ¿no? De muy bajo nivel en cuanto a las instrucciones, el input de las instrucciones, y que el input sea, pues, de forma muy rápida, pues copiar algo de forma muy concreta, ¿no? Con vídeo, vinculación entre vídeo y voz, por ejemplo, bueno, diferentes formas de embeber información, pero en esto era repetir un plato de forma constante, ¿no? Siempre igual hacer, yo qué sé, pues un revuelto, ¿no? El mismo revuelto, llegan ingredientes, mismo revuelto. Y lo hacía increíble, o sea, lo hacía exacto. Y eso te deja como pensar, es decir, la cantidad de franquicias que van a salir en este tipo de vending también, o de restaurantes que van a tener una parte robotizada y otra no. En Estados Unidos ya hay, digamos, el caso este, es decir, ya es el producto ya instalable, no ya es un laboratorio, no, ya directamente es como van a hacerlo. Yo creo que son lo que hemos dicho, es decir, aquellas tareas que tienen una cierta dificultad también de tener profesionales. O sea, ¿dónde va a entrar esto con más rapidez? Pues donde más difícil hay de encontrar personas que quieran hacer ese trabajo. A veces es por especialización y otras veces es porque no se quiere realizar las tareas. Bueno, por ejemplo, ahí el chef no es reemplazado, sino... no, el chef hace el diseño. Eso es, hace el diseño de eso, va a estar creando, digamos, la receta y cómo se hace. Claro. Pero luego la repetición de esa receta, digamos, lo aburrido será, digamos, la persona que la máquina que será la que lo haga. Visualizamos, vamos a imaginar que una calle tiene 10 locales comerciales con 10 robots diferentes, y todos tienen un color diferente de una marca. Es como cuando yo hoy entro y a uno u otro, y las diferencias es por el estilo de la cocción, por la fórmula, la receta.
y todas las decisiones que ha tomado el diseñador de ese negocio y luego todas las personas que lo componen. Pues ahora quizás ese restaurante, en vez de componerlo con intensividad humana, va a estar más intenso en robótica, y quizás el que diseña el propio negocio, un chef, va a poder tener ese robot repitiéndolo y él se va a dedicar a componer. Pero que va a ser muy diferente al de al lado, porque cada uno va a tener una impronta de chef diferente. Entonces, la humanidad sí va a aumentar la calidad de aquello que consume. Sí, yo creo que va a haber, como servicios de distinta naturaleza, es decir, Claro. a unos precios se podrán servir de una determinada manera y cuando quieras otro tipo de interacción con personas, pues el precio va a ser distinto. Ahí es donde va a estar Más un alto, poco más alto. Claro, lo intensivo en humano más alto y lo intensivo en robótica pues menos. Bueno, Jesús, me ha encantado estar contigo. ¿Quieres dar ese consejo que te decía hace un momento o algo que quieras dejar ahí? Hombre, yo creo que ahora toca una fase de poder dominar las herramientas disponibles. Y una vez tener ese dominio de herramientas, ya será más fácil tomar la siguiente decisión, que es a dónde lo aplico. ¿NVIDIA te permite estudiar? Sí, NVIDIA tiene... una de las gracias que tiene NVIDIA es que publica todo en modo open source, con lo cual es muy fácil, y yo creo que es una de las plataformas que tendrían que formar parte, digamos, de la base, digamos, de cualquiera que quiera meterse en este territorio. Hay que hacer una academia NVIDIA en Bilbao. Sí, eso sería increíble. Ese es el laboratorio de prueba y de error de poder hacerlo, porque todavía, digamos, el dominio de todo esto tiene una cierta dificultad para que una persona que no le dedique tiempo de meterse lo pueda aplicar. Y el lab claro, porque tú estás desarrollando labs con Camp y Mediatek y es súper interesante porque ya hay uno en carrera de IA y claro, la robótica tendría que tener esa parte formativa, ese sandbox académico, comunidad académica, donde lo que acabas de decir, que se pueda compartir conocimiento, cacharrear y demás. Claro. Es una de las partes que, digamos, hemos hecho un test el año pasado, diríamos, donde pues se han podido hacer los proyectos de fin de grado, una serie de estudiantes, ¿no? Creando, digamos, trabajando en ese entorno, ¿no? Y ahora lo que se trataría es de no solamente seguir con el modelo, sino cómo lo podemos abrir para que cualquier persona, digamos, en píldoras, digamos, un poco más cortas, que no el modelo de hacer un proyecto fin de grado, largos, sea por módulos, y hacerlo, para que de alguna manera se controle. O sea, si yo dispongo de una serie de digamos, de plataformas que hemos hablado, de la Jetson, Orin, ahora la Super Orin, y luego, digamos, lo que sería la nueva unidad esta de $3.000, para que de alguna manera tendríamos una infraestructura para que pasasen, digamos, las personas para que conozcan las tripas de cómo se construyen las cosas. Y de ahí salen proyectos. Y de ahí salen proyectos, porque es muy fácilmente... O sea, yo decía que cualquiera que piense en tener un producto, digamos, que necesite algo mecánico de funcionamiento, esta capa, digamos, de inteligencia artificial sí o sí la va a tener que incorporar, porque como mínimo para la interacción, digamos, con las personas. Y eso se ve que la industria de gran consumo lo está aplicando, o sea, a los televisores, a las neveras, a las cocinas, a cualquier elemento ya, digamos, los productos que se lanzan nuevos tienen esa capacidad, como mínimo, para que tú puedas decir qué quieres de ello, ¿no? Entonces, si eso lo trasladas ya a productos más industriales, más B2B, pues lo vas a tener que saber cómo montar. Y ahí es donde esto daría pie a esa parte. 2025 puede ser el año en el que se empieza ya a consolidar la parte más, la capa formativa, que esta comunidad de robótica en Bilbao tenga sentido, que exista, bueno, en más regiones, obviamente, porque bueno, ICAMP también va abriendo camino en Madrid, en toda la parte formativa. Tenéis muchísimo recorrido. Por cerrar, ¿cómo ves el año? ¿Estás con pilas? Hombre, yo creo que es un año que de alguna manera la parte nuestra que tiene una base en lo que es la propia relación con los centros de formación y entonces, bueno, el gobierno con los fondos europeos ha habido una gran dotación, digamos, para que se equipen,
digamos, los centros formativos y se formen a los profesores. Entonces, ese es un poco nuestro foco durante NVIDIA igual también es un 2025. buen partner porque gracias a ese pushing constante y a esa innovación que ahora están lanzando en TRL 9 ya, permite que justamente esté justo en consonancia o en concordancia con estos fondos y que se pueda también adquirir no solo robótica, sino también esta parte de microprocesadores. Bueno, yo creo que es una segunda oleada, o sea, es decir, Claro. ahora, digamos, hay una inmediatez, es decir, con los productos ya existentes, vale, puedes hacer cosas. Y ahora, digamos, en base a estas nuevas capacidades que NVIDIA da, ya la siguiente oleada de productos lo irán incorporando. Lo que queremos es que pongamos, digamos, al alcance de personas para que sepan cómo, de alguna manera, yo puedo construir sistemas que de alguna manera se soporten en toda esta infraestructura. Ese sería un poco el objetivo del laboratorio, ¿no? Es decir, de tener ese punto de encuentro de personas que tienen ideas, cómo de alguna manera interaccionan y se acceden a esa tecnología de alguna manera guiada, ¿no? Que se pueda reaprovechar, digamos, esa manera que hemos, digamos, orquestado un poco de recopilar información, que es un poco lo que es difícil ahora a veces, ¿no? Necesitas tiempo para ordenar todos digamos, el desembarco de cosas que hay, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a hacer ese empaquetamiento, o sea, al final creas, digamos, decir, bueno, si yo quiero arrancar con esto, ¿cómo hago que sea un modelo, digamos, directamente, digamos, que lo enciendo y ya tiene todo el stack de software necesario para empezar a hacer las pruebas sobre el escenario que yo quiero realizar? Esto es como la nueva FP, ¿no? O sea, ¿no crees que es como la Sí, nueva FP? o sea, Ahí también va, ¿eh? son la parte, sobre todo lo que se llama de especialización. Es decir, al final, Eso es. que eso a veces va añadido, digamos, en un itinerario formal o en un itinerario no tan formal. Decir, no, yo ya conozco de muchas cosas, pero me falta este capítulo. Pero es una FP que Sí, mola, sí, es una sí, FP eso es, moderna, eso es que moderno. mola, muy vibrante, sí. que está muy conectada al mercado. O sea, no es como antes que, bueno, como hasta hace muy poco, ¿no? Pues ser tornero ya era solo una especialidad muy concreta. Ahora, pues abrir muchísimo más el abanico y puede ser muy divertido, ¿no? Vibrante esa carrera de FP, no sé cómo llamarla, moderna, ¿no? Sí, no, es una... O sea, al final lo que necesitas son, digamos, especialistas que controlen, digamos, una serie de tecnologías y su aplicación. Exacto. Entonces, esto es lo que de alguna manera se trata, de decir, oye, ¿cómo puedo tener a alguien que sea capaz de, uniendo dos o tres cosas, dar una solución? Y ahí hay dos carreras, una escalable y la otra no escalable. Pues, es decir, hay carreras que pueden ser de workers trabajando en una empresa y haciendo carrera dentro, igual de vibrante e interesante, porque las pymes y la industria van a crecer en robotización. Y por otro lado, en la parte esta de este océano azul que te abre pues infinidad de oportunidades de productizar esa comoditización y llevarla a otro nivel, ¿no? Tanto en hardware y software, vinculado, creando esos nuevos productos o soluciones. Bueno, Jesús, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Un placer. Bueno, habrá que dormir un poco ahora, ¿no? Sí, ahora nos toca volver a que el ciclo biológico se asiente. No somos robots todavía. Muchísimas gracias por estar ahí y continuamos. Mentes on point, un espacio único donde todo es hoy. Ey.